Seamos claros, no se quitó pena a una conducta ilícita que por sí significaría devaluar un bien jurídico, sino que, de una manera del todo inopinada, se desreguló una conducta ilícita. En consecuencia, no estamos ante la noción de un pretendido aborto seguro, como muchos pretenden hacer ver, sino ante la instrumentación segura de la muerte del producto de la concepción. Un supuesto es la valoración de excluyentes de responsabilidad, como sucedió en el caso de la Ley Robles, pero otro muy distinto es el análisis del tipo penal que deja fuera de tipicidad una amplia etapa del proceso de gestación. Esta situación es totalmente inédita y contraria a nuestra Constitución y a nuestro Estado de Derecho. No resulta suficiente para salvar esta afectación de inconstitucionalidad la afirmación que ha vertido la contraparte, según la cual la Constitución no obliga a las legislaturas a sancionar a través de la ley penal, sino solamente las conductas que explícitamente estatuye. Pues se trata de una aproximación a una justificación simplista y exageradamente formalista de la problemática que se presenta. Si siguiéramos esa línea de argumentación, podríamos llegar al extremo de afirmar que el Código Penal no tiene razón de ser, ya que muchas de las sanciones que prevé no derivan del texto constitucional. La realidad, en cambio, muestra que la Constitución garantiza y promueve una serie de derechos fundamentales que constituyen el catálogo rector de la actividad del Estado y del individuo. No se trata de tipos ni de conductas expresas, sino de derechos consagrados en normas constitucionales, valores fundamentales. Estos valores responden básicamente a nuestra tradición jurídica, así como a los principios del Estado democrático de derecho. Quienes impulsaron la reforma impugnada destacaron que se trataba de una medida progresista propia de los estados democráticos más avanzados, pero careció del rigor necesario en la adecuación de esa expresión a nuestro sistema jurídico. El hecho de que la reforma legal que se impugna no despenalice el aborto propiamente en una etapa del embarazo, sino que en realidad suprima la tipicidad a la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana, es algo preocupante en un Estado de Derecho en cuya Constitución reconoce y garantiza derechos humanos. Lo apropiado sería mantener la tipicidad de la conducta ilícita e introducir causales de excepción en casos justificados, como así se había venido haciendo. E incluso fue lo que se pretendió al inicio de esta reforma. La sociedad hoy en día no discute lo que debe ser un delito. Se tiene en principio una idea clara de las situaciones que le afectan. El individuo sabe lo que es la vida, el patrimonio, el honor. Por tanto, un Estado de Derecho que se precie de serlo no puede dejar de tipificar las situaciones que laceren los valores más fundamentales reconocidos en la sociedad. Los derechos del ser humano, incluidos los del producto de la concepción, deben protegerse por regla general. No hacerlo así transgrede principios y valores fundamentales en la tutela, la garantía y el respeto de los derechos humanos. De aquí que lo jurídicamente pertinente sea establecer causas de excepción justificadas para supuestos muy concretos. La legitimidad de la reforma impugnada no radica únicamente en ser producto de una decisión legislativa, sino fundamentalmente en ajustarse a los valores de nuestra Constitución. Las reformas al Código Penal para el Distrito Federal transgreden preceptos constitucionales en los que se reconoce el derecho a la vida y al proceso de gestación a partir de la concepción. La vida está reconocida en nuestro texto constitucional como un derecho y como un valor fundamental. La supresión de la norma constitucional de la palabra vida del artículo 14 no constituye un argumento para sostener su ausencia normativa, ya que el sentido subyace en la reforma constitucional consistió en que a nadie se le puede privar de su vida mediante juicio. Esta valoración queda confirmada con la nueva redacción contundente del artículo 22 constitucional al prohibir terminantemente la pena de muerte. Lo anterior obliga a concluir que nuestro texto constitucional salvaguarda el derecho a la vida sin necesidad de que exista un precepto que reconozca expresamente ese que es el derecho humano más fundamental.
En este sentido, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitidas por el Pleno de este alto tribunal en ocasión de la impugnación de la Ley Robles, que lleva por rubro derecho a la vida, su protección constitucional, sin que pueda oponerse el hecho de constituir un criterio anterior a la reforma constitucional de los artículos 14 y 22 constitucionales, ya que la motivación sigue siendo la misma e inclusive ahora resulta más contundente. La vida es también un valor protegido por la Constitución. Al igual que la dignidad, la vida es un derecho imprescriptible del ser humano. Por tanto, aun cuando no esté reconocida expresamente en texto positivo jurídico alguno, se trata de la dimensión de lo humano, de la esencia de la persona humana, y por esa circunstancia debe tomarse en consideración cuando se trata de discernir lo mejor, constituyendo así el fundamento del orden constitucional. En este sentido, la vida es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional, toda vez que constituye el derecho fundamental, esencial y troncal, en cuanto es el supuesto ontológico sin el cual los restantes derechos no tendrían existencia posible. Los valores así vistos tienen eficacia jurídica y deben constituir criterios de constitucionalidad, pues todos los poderes públicos están sujetos a ellos y siempre debe exigirse una interpretación conforme a los mismos, en particular respecto de los derechos fundamentales. Así lo ha reconocido este alto tribunal en la materia penal, especialmente tratándose de la no operatividad de la caducidad en la instancia y de la impugnación en todo momento del auto de formal prisión. Así, aunque la palabra vida no se encuentra en el texto constitucional, debe entenderse que goce de una protección implícita. Afirmar lo contrario equivale a sostener que el Estado no está obligado a respetar la vida y consecuentemente puede privar de ella, con lo cual queda convalidado el genocidio. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de protección constitucional de ese derecho a la vida? La Constitución resguarda la vida desde que comienza hasta que termina, pues no distingue al respecto, pero ¿cuándo empieza? En este punto es importante señalar que la Constitución protege a la vida humana y no a la persona humana. Esta distinción es relevante porque el concepto de persona no es natural, sino filosófico o jurídico, y por tanto depende de la cosmovisión individual o de lo que cada sociedad considere como tal. Como la determinación del ámbito constitucional de protección a la vida no puede reposar en elementos subjetivos, hay que atender a un elemento científico. Biológicamente, ¿cuándo se inicia la vida humana? De acuerdo con la genética, en el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo, existen células con ADN único y distinto a las células que le dieron origen. Cuando hay una forma de vida distinta a la que lo engendró, existe un nuevo ser humano y a partir de ese momento goza de la relevancia constitucional referida. Al respecto, se dice que la Constitución no puede proteger simples células, es cierto. No todas las células humanas están constitucionalmente protegidas, pues estaría resguardando el pelo y las uñas que nos cortamos, que básicamente son células humanas. Lo que la Constitución tutela es el núcleo esencial de la vida humana, esto es, el conjunto de células sin las cuales no puede existir un ser humano. Este núcleo esencial de la vida humana, en el caso del producto de la concepción, es el embrión. Sin este conjunto de células, por pocas que sean, no puede existir esa forma de vida humana distinta a la que lo originó. Por lo tanto, el embrión está constitucionalmente protegido al ser el núcleo esencial de la vida humana del concebido. El derecho a la vida reconocido por la Constitución queda protegido desde el momento de la concepción, de aquí la congruencia de otras disposiciones. En el artículo 4 constitucional, la salud del producto de la concepción, tal y como quedó indicado en la exposición de motivos y en los dictámenes legislativos a que hubo lugar en consonancia con la procuración de la salud de los seres humanos y el pleno desarrollo y bienestar de la sociedad en general. En la fracción 15ª del apartado A del artículo 123 constitucional se otorga protección a la maternidad, protegiéndose así la salud de la mujer y la del producto de la concepción. De manera expresa quedó indicado que el patrón está obligado a organizar de tal manera las instalaciones de trabajo que resulte la mayor garantía para la salud de la vida de los trabajadores y del producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas.
de este mismo precepto, pero en la fracción quinta del apartado A, así como en la fracción 11ª, inciso C del apartado B, se consigna el derecho de las mujeres a no realizar durante el embarazo trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Por tanto, debe concluirse que se protege la salud de la madre, pero dada la vinculación que tiene con el producto de la concepción, también la vida de dicho. Por tanto, hay un derecho a la protección del proceso de gestación en su totalidad, lo que contradice frontalmente la reforma legal impugnada, que solo pretende proteger el embarazo, evitando su interrupción a partir de la semana 13. Lo que le sucede al producto de la concepción, desde la concepción misma y hasta la 12ª semana, no está protegido por nuestro sistema penal en el Distrito Federal.